Mi madre siempre prefirió a mi hermana y me trataba como si no valiera nada. Hasta que un día me echó de casa sin piedad, como si fuera una carga, pero el destino me hizo justicia. Hoy, soy madre adoptiva de niños que realmente me aman, mientras ella envejece sin nadie que la cuide. Siempre lo supe desde que tengo memoria. Para mi madre Carmela yo nunca fui suficiente. Mientras mi hermana Daniela brillaba como el sol en sus ojos, yo era apenas una sombra en las esquinas de nuestra casa. Cada logro mío era minimizado, cada esfuerzo ignorado. Elena, ¿por qué no puedes ser más como tu hermana? Era la frase que escuchaba constantemente. Daniela sacaba notas perfectas sin esfuerzo aparente. Tenía amigos por montones y una sonrisa que derretía hasta el corazón más duro. Yo, en cambio, era tímida. Estudiaba el doble para conseguir resultados similares, y mis pocos amigos eran tan introvertidos como yo. A los 32 años, ya graduada como profesora de literatura, seguía viviendo en casa de mi madre. No por dependencia económica, sino por un sentido del deber que ahora me parece absurdo. Cada mes entregaba la mitad de mi sueldo para los gastos del hogar, mientras Daniela, que trabajaba en una boutique de ropa cara, apenas contribuía con lo mínimo. Tu hermana necesita ese dinero para verse presentable en su trabajo, justificaba mi madre. Tú eres profesora, nadie espera que te vistas bien. Esas palabras dolían, pero las aceptaba como parte de mi realidad. Hasta había logrado un pequeño triunfo: ahorrar lo suficiente para un programa de especialización en literatura contemporánea en Barcelona. Era mi sueño desde la universidad, y finalmente estaba al alcance de mis dedos. La tarde que cambió, todo comenzó como cualquier otra. Llegué de la escuela cansada después de un día entero corrigiendo exámenes. La casa olía a pastel recién horneado, lo que era extraño porque mi madre rara vez cocinaba algo especial a menos que fuera para Daniela. «Elena, qué bueno que llegaste», exclamó mi madre con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Tenemos que hablar de algo importante». Daniela estaba sentada en el sofá, con esa expresión que ponía cuando había conseguido algo que quería. Mi instinto me advirtió inmediatamente que algo no iba bien. «Tu hermana tiene una oportunidad maravillosa», anunció mi madre. «Le han ofrecido ser la encargada de una nueva boutique en el centro comercial, pero necesita invertir en su imagen. Ya sabes, ropa de diseñador, un curso de maquillaje profesional y quizás algunos tratamientos estéticos». Asentí, sin entender qué tenía que ver conmigo. «Necesitamos tu ayuda, Elena», continuó mi madre. «Serían unos 5.000 euros». Mi corazón se detuvo. Era exactamente la cantidad que había ahorrado para mi especialización. «Mamá, ese dinero es para mi curso en Barcelona», respondí con voz temblorosa. «He estado ahorrando durante 3 años, mi mamá». Madre frunció el ceño y Daniela soltó un suspiro dramático. «¿Barcelona? ¿Para qué necesitas ir a Barcelona? Ya eres profesora», dijo mi madre con desdén. «Tu hermana tiene una oportunidad real de progresar. No vas a ser tan egoísta de negarle eso, ¿verdad?» «No es egoísmo, mamá», respondí, sintiendo una fuerza inusual en mi voz. «Es mi futuro, mi carrera. Siempre he apoyado a esta familia, incluso cuando apenas me alcanzaba para mis gastos». Daniela se levantó, indignada. «¿Estás insinuando que yo no aporto? No todas podemos ser aburridas maestras conformistas como tú». «No he dicho eso», me defendí. «Solo digo que este dinero es importante para mí. Es mi oportunidad». Mi madre me miró como si le hubiera dado una bofetada. «Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así nos pagas?» Siempre pensando en ti misma. Algo dentro de mí se quebró en ese momento. 32 años de agravios silenciados, de comparaciones injustas, de sentirme menos que mi hermana, explotaron en mi interior. ¿Todo lo que han hecho por mí?, pregunté con una calma que me sorprendió. ¿Te refieres a hacerme sentir inferior a Daniela toda mi vida? ¿A ignorar mis logros? ¿A tratarme como a una inquilina que paga más de lo que recibe? «¡Elena!», gritó mi madre, escandalizada. Daniela sonreía casi imperceptiblemente, disfrutando del espectáculo. «No, mamá, esta vez no. No voy a darle mi dinero a Daniela. Es mi oportunidad y la voy a tomar». Lo que siguió fue una tormenta. Mi madre gritó hasta quedarse sin voz, acusándome de ingrata, de egoísta, de ser la causa de todas sus desgracias desde mi nacimiento. Daniela permanecía en segundo plano, observando con una mezcla de asombro y satisfacción morbosa. «Si no vas a apoyar a tu hermana, si vas a ser tan egoísta, entonces no hay lugar para ti en esta casa».
sentenció mi madre finalmente. Pensé que era otra de sus amenazas vacías, de esas que lanzaba cuando no conseguía lo que quería. Pero esta vez, se dirigió a mi habitación y comenzó a sacar mis cosas, lanzándolas al pasillo. «Mamá, ¿qué haces?», pregunté, siguiéndola atónita. «Ya me has oído. Si no vas a ser parte de esta familia como debes, entonces vete. Siempre. Ha sido una carga, Elena. Siempre». Sus palabras me golpearon como bofetadas físicas. ¿Una carga? ¿Yo, que había entregado más de la mitad de mis ingresos durante años? ¿Que había renunciado a oportunidades por quedarme cuidándola cuando estuvo enferma? ¿Que había sacrificado mi vida social, mis sueños, todo por un sentido distorsionado de responsabilidad familiar? Miré a Daniela, esperando algún gesto, de apoyo, alguna intervención. Pero ella solo desvió la mirada, ocupada repentinamente con su teléfono. «Bien», dije finalmente, sintiendo una extraña mezcla de dolor y liberación. «Me voy». Con manos temblorosas, guardé lo que pude en 2 maletas: ropa, algunos libros, mi computadora portátil. Todo lo demás tendría que quedarse atrás. Mientras cerraba la última maleta, mi madre observaba desde la puerta, su rostro una máscara de desprecio que nunca olvidaré. «Siempre supe que no eras como nosotras», dijo. «Ojalá nunca hubieras nacido». Esas palabras, más que cualquier otra cosa, sellaron algo en mí. Era como si una puerta se cerrara definitivamente. Tomé mis maletas, mi bolso, y caminé hacia la puerta principal sin mirar atrás. No había lágrimas, solo un vacío inmenso y la certeza de que nada volvería a ser igual. Al salir a la calle, el frío de la noche me golpeó, pero no tanto como la realidad de mi situación. A los 32 años, estaba sin hogar, con apenas 2 maletas y el dinero de mis ahorros. Ni siquiera sabía a dónde ir. Mientras caminaba sin rumbo, comprendí que mi familia nunca lo había sido realmente. Y aunque el dolor era inmenso, también sentí por primera vez el peso de las cadenas invisibles caer de mis hombros. Ya no tendría que luchar por migajas de afecto, por un reconocimiento que nunca llegaría. Ahora solo quedaba la incertidumbre de lo que vendría después. Una vida nueva, sin la sombra constante de Daniela, sin la desaprobación permanente de mi madre. Una vida que, a pesar del miedo, estaba por primera vez verdaderamente en mis manos. Esa primera noche caminé sin dirección, con el peso de las maletas hundiéndose en mis manos y el de la realidad hundiéndose en mi pecho. El frío de noviembre calaba hasta los huesos mientras buscaba un hotel económico donde pasar la noche. Encontré uno cerca de la estación de autobuses, un lugar deprimente con paredes descascaradas y un olor a humedad que se adhería a la garganta. «Solo por esta noche», me dije, sentada en el borde de una cama que crujía con cada movimiento. Dormí poco, despertándome cada hora, sobresaltada por pesadillas donde mi madre me perseguía gritando que era una carga, que nunca debí nacer. En la madrugada, con los ojos hinchados y la mente nublada, tomé mi teléfono. Tenía 3 llamadas perdidas de mi amiga Marta, la única persona que sabía de mis planes para Barcelona. La llamé sin importar la hora. Necesitaba escuchar una voz amiga. «Elena, ¿estás bien?». No contestabas y me preocupé, dijo Marta con voz adormilada. Le conté todo entre sollozos que no pude contener. La discusión, las palabras crueles, cómo me había echado mi propia madre a la calle como si fuera un mueble viejo que ya no quería. «Ven a casa», ofreció sin dudar. «Puedes quedarte conmigo hasta que decidas qué hacer». Su oferta fue un salvavidas en medio de mi naufragio personal. Esa mañana tomé un taxi a su apartamento, un pequeño estudio en las afueras de la ciudad. Marta me recibió con un abrazo largo y una taza de té caliente. «Siempre supe que tu madre y tu hermana te trataban mal, pero esto…», sacudió la cabeza indignada. «Elena, esto es lo mejor que podía pasarte, liberarte de ellas». No estaba segura de poder verlo así todavía. 32 años de condicionamiento no desaparecen de la noche a la mañana. Una parte de mí seguía sintiendo que era mi culpa, que debería haber cedido como siempre lo hacía. «¿Qué voy a hacer ahora?», pregunté. Más a mí misma que a ella. Lo que siempre quisiste hacer. Ir a Barcelona, hacer tu especialización. Barcelona. Mi sueño parecía ahora lejano y frívolo frente a la urgencia de reorganizar mi vida desde cero. Necesito un lugar donde vivir primero, y quizás buscar otro trabajo. Pasé los siguientes días revisando anuncios de apartamentos y enviando mi currículum a diferentes escuelas. El mercado inmobiliario era desalentador, demasiado caro para mi presupuesto limitado. Y las escuelas no respondían,
probablemente porque estábamos en mitad del curso escolar. Una semana después, cuando el sofá de Marta empezaba a pasar factura a mi espalda, vi un anuncio peculiar en el tablón de la biblioteca municipal. Se busca profesora de literatura para escuela rural, alojamiento incluido en las instalaciones. El anuncio mencionaba Villa Esperanza, un pueblo pequeño a unas 2 horas de la ciudad. Nunca había oído hablar de él, pero algo en esa oportunidad parecía estar llamándome. Llamé al número indicado y me atendió una voz masculina profunda y cálida. Instituto San Miguel, habla Javier Mendoza. Le expliqué que llamaba por el anuncio de trabajo. Hubo un silencio y luego un suspiro de alivio. Por fin alguien interesado. La posición es urgente. Nuestra profesora de literatura tuvo que marcharse por motivos familiares y necesitamos a alguien que pueda incorporarse inmediatamente. La desesperación en su voz coincidía con la mía. Le conté brevemente sobre mi experiencia, omitiendo los detalles de mi situación personal. Quedamos para una entrevista al día siguiente. Villa Esperanza resultó ser más pequeña de lo que imaginaba. El autobús me dejó en lo que parecía ser la plaza principal, aunque apenas había actividad. Seguí las indicaciones hasta llegar a un edificio de piedra con un cartel descolorido. Instituto San Miguel, Centro Educativo para Menores en Riesgo de Exclusión. Un hombre de unos 40 años salió a recibirme. Tenía el pelo oscuro con algunas canas prematuras, ojos café intensos y una sonrisa que transmitía confianza inmediata. Elena Vega, supongo. Soy Javier Mendoza, director del centro. Su apretón de manos fue firme y cálido. Me condujo al interior, explicándome la naturaleza del instituto, mientras recorríamos pasillos con pintura descascarada pero limpios y ordenados. No somos una escuela convencional. Aquí atendemos a niños y adolescentes en situaciones familiares complicadas. Algunos viven con familias de acogida en el pueblo. Otros residen en nuestras instalaciones porque no tienen dónde ir. Sus palabras resonaron en mi interior. Niños sin hogar, niños rechazados o abandonados por sus familias. En cierto modo, ahora yo también pertenecía a esa categoría. La entrevista fue sorprendentemente informal. Javier estaba más interesado en mi filosofía educativa que en mis credenciales. Me habló de los desafíos de enseñar a niños con traumas emocionales, de cómo la literatura podía ser una vía de escape y sanación para ellos. ¿Por qué quieres este trabajo, Elena?, preguntó finalmente, mirándome con intensidad. Seré honesto. El sueldo es modesto, el pueblo es pequeño, y los niños pueden ser desafiantes. Por un momento pensé en mentir, en inventar alguna respuesta altruista, pero algo en sus ojos me inspiró sinceridad. Necesito un nuevo comienzo, admití. Y quizás pueda entender a estos niños mejor de lo que crees. Sé lo que es sentirse no querido, sentir que estorbas. Javier asintió lentamente, como si hubiera visto más allá de mis palabras. El apartamento disponible está en el ala este del edificio. Es pequeño, pero tiene todo lo necesario. Podrías empezar la próxima semana si te parece bien. Miré por la ventana. El paisaje era austero pero hermoso, colinas suaves bajo un cielo infinito. Tan diferente de la ciudad, tan lejos de mi madre y Daniela. Puedo empezar mañana mismo, respondí. Y así comenzó mi nueva vida en Villa Esperanza. Mi apartamento era efectivamente pequeño. Una habitación con cama y escritorio, un baño diminuto y una cocinita. Pero era mío, y no tenía que dar explicaciones a nadie ni pedir permiso para existir. Los primeros días fueron abrumadores. Mis alumnos, de entre 10 y 17 años, me observaban con la desconfianza propia de quienes han aprendido que los adultos abandonan. Algunos eran abiertamente hostiles, otros se escondían tras un muro de silencio. Una tarde, después de una clase particularmente difícil donde apenas logré que participaran, aunque toda evidencia indicara lo contrario. Una noche, después de acostar a los niños, me encontré con Javier en el pasillo. «Te has encariñado con ellos», observó. «Son especiales», admití. «Me recuerdan a alguien que conozco». Javier me miró con intensidad, como si pudiera leer entre líneas. «Estaba pensando», comenzó, dubitativo. «Estamos desarrollando un programa de familias temporales, personas que acogen a los niños mientras encuentran una situación permanente. Quizás tú». No terminó la frase, pero entendí lo que sugería. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Yo, cuidando de 2 niños? La idea era aterradora y fascinante a la vez. «No sé si estoy preparada», confesé. «Apenas puedo cuidar de mí misma ahora mismo». «Nadie está completamente preparado», respondió, con una sonrisa cálida. «Pero hay algo especial en cómo te relacionas con ellos.
Piénsalo, no hay prisa. Esa noche, mientras intentaba dormir, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi madre, el primero desde que me había echado de casa. Daniela ha conseguido el I-600 en trabajo. Al menos ella sí valora a su familia. Las palabras me dolieron, pero ya no de la misma manera. Era como si cada día en Villa Esperanza construyera una capa protectora alrededor de mi corazón. Miré por la ventana hacia el cielo estrellado de la noche rural. Pensé en Lucas y Ana, en sus pequeños corazones rotos, en su necesidad de estabilidad y cariño. Pensé en mí misma, en la niña que una vez fui, siempre anhelando la aprobación que nunca llegaba. Quizás Javier tenía razón. Quizás podía ofrecerles algo que yo misma nunca tuve. Un hogar donde fueran valorados simplemente por existir. Mañana hablaría con él sobre el programa de familias temporales. No sabía si funcionaría, si sería capaz de ser lo que esos niños necesitaban. Pero por primera vez en mi vida, sentía que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. Y esa certeza, por sí sola, era un regalo que nunca esperé encontrar cuando salí de casa de mi madre con 2 maletas y el corazón roto. La mañana siguiente desperté con una claridad que no había sentido en años. Tomé mi teléfono y releí el mensaje de mi madre. En lugar del dolor habitual, sentí una especie de compasión distante. Mi madre y Daniela estaban atrapadas en su propia dinámica tóxica, y por primera vez, yo no formaba parte de ella. Durante el desayuno, busqué a Javier. Lo encontré en su oficina, rodeado de papeles y con aspecto de no haber dormido mucho. Quiero participar en el programa de familias temporales, anuncié sin preámbulos. Quiero acoger a Lucas y Ana. Javier levantó la vista, sorprendido por mi repentina decisión. Luego sonrió, y el cansancio pareció abandonar momentáneamente su rostro. Sabía que lo harías, dijo. Hay algo especial en cómo te conectas con ellos. Pero Elena, no es una decisión que debas tomar a la ligera. Significa responsabilidad legal, visitas de asistentes sociales, posibles complicaciones si aparece algún familiar. Lo sé, interrumpí. Y estoy preparada. O al menos, tan preparada como puedo estar. Javier asintió lentamente. Tendrás que pasar por una evaluación. Es un proceso estándar para todos los acogedores. ¿Y tu apartamento? Es un poco pequeño, para 3 personas. No había pensado en eso. Mi pequeño refugio apenas tenía espacio para mí, mucho menos para 2 niños en crecimiento. Hay una solución, continuó Javier, como leyendo mis pensamientos. La antigua casa del conserje está desocupada. Es más grande, tiene 2 habitaciones. Necesita algunas reparaciones, pero podría funcionar. ¿Cuánto costaría alquilarla? Pregunté, haciendo cálculos mentales con mi modesto salario. El alquiler sería parte de tu compensación como familia acogedora. El programa proporciona una asignación mensual para cubrir los gastos básicos de los niños. No es mucho, pero ayuda. Mi mente daba vueltas mientras asimilaba toda esta información. Era un gran paso, probablemente el más grande que había dado en mi vida. Pero cuando pensaba en Lucas y Ana, en sus ojos tristes y esperanzados, sabía que era lo correcto. ¿Cuándo podemos empezar?, pregunté. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. La evaluación resultó menos intimidante de lo que esperaba. La trabajadora social, una mujer llamada Carmen, pareció entender instintivamente mis motivaciones. A veces, quienes mejor comprenden el dolor de estos niños son personas que han experimentado algo similar, me dijo durante nuestra última entrevista. Me encontré con Javier en el pasillo. No te desanimes, me dijo, notando mi expresión abatida. Les cuesta confiar. Han pasado por demasiado. Lo sé. Solo quisiera poder conectar con ellos. Lo harás. Solo necesitas encontrar la manera de mostrarles que los entiendes, que no eres como los adultos que los han defraudado. Sus palabras me dieron una idea. Al día siguiente, llevé a clase Jane Eyre de Charlotte Bronte. En lugar de seguir el programa establecido, comencé a leerles en voz alta el pasaje donde Jane, huérfana y maltratada por su tía, es enviada a Lowood, una escuela para niñas pobres. ¿Alguien sabe por qué la tía de Jane la odia tanto?, pregunté después de leer. Un silencio inicial, y luego Lucía, una niña de 12 años que nunca participaba, levantó tímidamente la mano. «Porque es diferente», dijo con voz apenas audible. «Porque no encaja en su familia». «Exacto», respondí. A veces las familias rechazan lo que no entienden, lo que no se ajusta a sus expectativas. Poco a poco, otros estudiantes comenzaron a
Participar. Hablamos de Jane, de su soledad, de su fortaleza interior. No mencioné mi propia historia, pero sentí que de alguna manera la estaba compartiendo con ellos. Al finalizar la clase, Lucía se acercó a mi escritorio. Mi mamá también decía que yo era diferente, murmuró. Por eso me dejó aquí, dijo, que no sabía qué hacer conmigo. Mi corazón se encogió. Le sonreí, resistiendo el impulso de abrazarla. A veces, ser diferente es lo que te hace especial, Lucía. Esa noche, reflexionando en mi pequeño apartamento, comprendí que quizás este trabajo no era solo un escape de mi situación anterior. Quizás era exactamente donde debía estar. Durante las semanas siguientes, mi relación con los estudiantes mejoró gradualmente. Adapté las clases para incluir literatura que reflejara sus experiencias. Historias de supervivencia, de búsqueda de identidad, de creación de familias elegidas cuando las biológicas fallan. Javier observaba mi progreso, con aprobación. A menudo nos quedábamos hasta tarde en la sala de profesores, compartiendo ideas y preocupaciones sobre los estudiantes. Me di cuenta de que él mismo era una especie de padre para muchos de ellos, especialmente para aquellos que residían permanentemente en el centro. Un día, mientras revisábamos expedientes, me habló de Lucas y Ana, dos hermanos que habían llegado recientemente. Su madre los abandonó hace 3 meses. El padre falleció hace años. Están viviendo temporalmente aquí mientras buscamos una familia de acogida, pero es difícil encontrar quien acepte a 2 niños juntos. ¿Cuántos años tienen?, pregunté. Lucas tiene 9 y Ana 6. Son buenos niños, pero están muy asustados. Especialmente Lucas. Se ha vuelto muy protector con su hermana. Esa noche no pude dormir pensando en ellos. 2 niños perdidos en un mundo que no pedían, abandonados por quien debía protegerlos. Me recordaron dolorosamente a mí misma, aunque mi abandono había llegado más tarde en la vida. A la mañana siguiente, durante el desayuno en el comedor común, los vi. Un niño de cabello oscuro y mirada seria, protegiendo con su cuerpo a una niña pequeña de grandes ojos tristes. Me acerqué con cautela. Hola, soy Elena, la profesora de literatura. Me presenté. ¿Puedo sentarme con ustedes? Lucas me miró con desconfianza. Ana, en cambio, asintió tímidamente. ¿Les gusta leer?, pregunté, intentando iniciar una conversación. A Ana sí, respondió Lucas. Yo no sé leer muy bien todavía. Yo podría enseñarte, ofrecí. Conozco historias que te gustarían. Ana sonrió por primera vez. A mí me gustan los cuentos de princesas, dijo con voz apenas audible. Y a mí, los de aventuras, añadió Lucas, relajándose ligeramente. Tengo muchos de ambos, les aseguré. Si quieren, podemos leer juntos después de clases. Así comenzaron nuestras sesiones de lectura. Cada tarde, Lucas y Ana venían a mi apartamento y leíamos juntos durante 1 hora. Al principio era solo eso, lectura. Pero pronto empezaron a abrirse, a contarme pequeños fragmentos de su vida anterior. Mamá siempre estaba triste, me contó Ana una tarde. Lloraba mucho y a veces se olvidaba de hacernos comida. Ella nos quería, defendió Lucas. Solo que no sabía cómo cuidarnos. Por eso nos trajo aquí, para que estuviéramos mejor. Sus palabras me recordaron a mí misma justificando durante años el comportamiento de mi madre. Esa necesidad desesperada de creer que quien debía amarte lo hacía. No necesitas ser perfecta, Elena. Solo necesitas ser constante y sincera con ellos. Mientras tanto, Javier y algunos voluntarios del pueblo ayudaron a arreglar la casa del conserje. Pintamos las paredes, reparamos las goteras del techo y conseguimos muebles donados por los vecinos. No era lujosa, pero se sentía como un hogar. «Elena, mira, esta será mi habitación», exclamó Ana cuando les mostré la casa por primera vez. La pequeña corrió hacia la habitación más pequeña, donde habíamos puesto una cama con colcha rosa y algunos juguetes. Lucas, más reservado, inspeccionó cada rincón con ojos críticos. «¿Viviremos aquí contigo? ¿De verdad?» «Sí, si ustedes quieren», respondí, repentinamente nerviosa. ¿Y si rechazaban la idea? ¿Y si preferían quedarse en las instalaciones del instituto? ¿Por cuánto tiempo?, preguntó Lucas, con esa desconfianza tan propia de los niños que han aprendido que nada es permanente. Por ahora, el acuerdo es por 6 meses, expliqué con honestidad. Después dependerá de muchas cosas, pero pase lo que pase, les prometo que no los abandonaré. Lucas me miró fijamente, como evaluando la verdad en mis palabras. Finalmente, asintió. Está bien.
Podemos intentarlo. El día que Lucas y Ana se mudaron oficialmente conmigo fue tanto aterrador como maravilloso. De pronto, mi vida silenciosa y ordenada se llenó de ruido, de preguntas, de pequeños conflictos y momentos de ternura inesperada. Las primeras noches fueron difíciles. Ana tenía pesadillas y se despertaba llorando, llamando a su madre. Lucas, por su parte, desarrolló el hábito de esconder comida bajo su cama, como preparándose para días de escasez. Una noche, después de acostar a Ana, encontré a Lucas sentado en la cocina, comiendo galletas a escondidas. «No tienes que hacer eso», le dije suavemente, sentándome frente a él. «Siempre habrá comida aquí, Lucas. Lo prometo». Me miró con ojos que habían visto demasiado para sus 9 años. Mi mamá también lo prometía, pero a veces se olvidaba de comprar comida, o el dinero se acababa antes de fin de mes. «Entiendo», respondí. Mi madre también. Tomaba decisiones que me hacían daño. Era la primera vez que compartía algo de mi historia con él. Lucas me observó con renovado interés. «¿Tu mamá también te dejó?» Respiré hondo. De una manera diferente, sí. Me hizo sentir que no era suficiente, que no merecía amor. ¿Por eso nos entiendes? ¿Por eso nos quieres con nosotros? La pregunta me golpeó con su simple honestidad. Sí, creo que sí. Pero también porque son niños maravillosos que merecen un hogar seguro. Lucas asintió como procesando esta información. Luego, inesperadamente, se acercó y me abrazó. Fue un abrazo rápido y torpe, pero hizo que mis ojos se llenaran de lágrimas. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Desarrollamos rutinas, desayunos apresurados, tareas escolares en la mesa de la cocina, cuentos antes de dormir. Ana comenzó a llamarme tía Elena casi inmediatamente. Lucas tardó más, pero un día, mientras le ayudaba con sus matemáticas, dijo casualmente, «Gracias, tía», y mi corazón dio un vuelco. No todo era fácil. Los niños tenían días difíciles, momentos de rabia o tristeza profunda que me dejaban sintiéndome impotente. A veces me preguntaba si estaba haciendo lo correcto, si no estarían mejor con una familia de verdad, con padres experimentados. «Estás haciendo un trabajo increíble con ellos», me aseguró Javier una tarde, mientras observábamos a los niños jugar en el patio del instituto. «Han florecido desde que están contigo». Era cierto. Ana ya no se despertaba llorando cada noche. Lucas había dejado de esconder comida y sus calificaciones estaban mejorando. Pero lo más importante era que reían más, jugaban más libremente, como si poco a poco se liberaran de un peso invisible. «El programa está ganando apoyo», continuó Javier. «Más familias del pueblo se están interesando en acoger niños. Estamos pensando en organizar un evento para compartir experiencias, para animar a otros. Me gustaría que hablaras, que contaras tu historia». «¿Mi historia?», pregunté sorprendida. «No hay mucho que contar. Solo soy una profesora que acoge a 2 niños». Javier sonrió con esa manera suya, como si pudiera ver algo en mí que yo misma no veía. «Eres mucho más que eso, Elena. Has creado un hogar partiendo de cero. Has sanado tus propias heridas ayudando a sanar las de Lucas y Ana. Eso es poderoso». Sus palabras me hicieron reflexionar. ¿Era cierto? ¿Estaba sanando mis propias heridas a través de este acto de amor hacia 2 niños desconocidos? Una mañana, mientras preparaba el desayuno, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocí. Contesté distraídamente, mientras vigilaba la leche en el fuego. «¿Elena Vega?» «Sí, soy yo. Soy Carmen López, de Servicios Sociales. Tengo noticias sobre Lucas y Ana». Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Habrían encontrado a su madre? ¿Vendrían a llevárselos? ¿Qué sucede?, pregunté, intentando mantener la calma. Hemos localizado a una tía paterna de los niños. Vive en el extranjero, pero ha expresado interés en conocerlos. El mundo pareció detenerse a mi alrededor. Por supuesto que esto sucedería. Siempre supe que podía ser temporal, que podría aparecer un familiar, pero en el fondo había comenzado a imaginar un futuro donde los 3 seguíamos juntos. ¿Cuándo? ¿Cuándo vendría?, logré preguntar. No lo sabemos con certeza. Está tramitando documentos para viajar. Podría ser en un mes, quizás 2. Después de colgar, me quedé inmóvil en la cocina. Lucas entró, frotándose los ojos adormilados. «Buenos días, tía Elena. ¿Qué pasa? ¿Estás pálida?» Lo miré. Este niño que había comenzado a confiar en mí, que había empezado a sentirse seguro después de tanto tiempo. «Nada, cariño.
Solo estoy un poco cansada. Mentí. ¿Cómo podía decirle que posiblemente tendría que despedirme de ellos pronto? Esa tarde, después de que los niños se fueron a dormir, llamé a Javier. Han encontrado a una tía, dije sin preámbulos. Vendrá a conocerlos. Lo sé. Carmen me informó. Respondió con voz suave. ¿Cómo estás? No lo sé. Admití. Me siento egoísta. Debería alegrarme de que tengan familia, pero te duele la idea de perderlos. Completó. Es natural, Elena. Te has encariñado con ellos. Ellos son parte de tu vida ahora. ¿Qué debo hacer?, pregunté, odiando lo vulnerable que sonaba mi voz. Por ahora, seguir siendo lo que has sido para ellos, un hogar seguro, y cuando llegue el momento, ayudarlos a procesar lo que venga, sea lo que sea. Después de colgar, me senté en el pequeño sofá de la sala, observando las fotos que habíamos colocado en las paredes. Lucas y Ana en el parque, los tres en una excursión escolar. Momentos ordinarios que se habían vuelto extraordinarios para mí. Pensé en todo lo que había sucedido desde aquella noche en que mi madre me echó de casa. Cómo lo que parecía el fin de mi mundo había sido en realidad el comienzo de algo nuevo y hermoso. Cómo estos niños que llegaron a mi vida por casualidad se habían convertido en mi propósito, en mi razón para levantarme cada mañana. Recordé las palabras de Javier sobre sanar mis propias heridas. Tal vez tenía razón. Al abrir mi corazón a Lucas y Ana, al ofrecerles lo que nunca tuve, estaba reconstruyendo algo dentro de mí que había estado roto durante mucho tiempo. Y aunque la idea de perderlos me aterraba, sabía que lo que habíamos construido juntos, este hogar imperfecto pero lleno de amor, ya había cambiado algo fundamental en todos nosotros. La mañana siguiente, mientras desayunábamos, recibí otro mensaje de mi madre. Daniela está embarazada. Serás tía. Espero que al menos te importe tu sobrino más de lo que te importó tu familia. En otro tiempo, ese mensaje me habría destrozado. Ahora solo sentí una vaga tristeza por esa mujer incapaz de ver más allá de sus propios resentimientos. Miré a Lucas y Ana comiendo sus cereales, discutiendo animadamente sobre algún programa de televisión, y supe que ya tenía toda la familia que necesitaba. Esa tarde, en el instituto, Javier me presentó su nueva idea para el programa de familias temporales, un centro de apoyo donde familias acogedoras pudieran recibir orientación, donde los niños pudieran tener terapia si la necesitaban, un lugar de comunidad. Necesitaríamos a alguien que lo coordine, dijo, mirándome significativamente. Alguien que entienda a ambos lados, las necesidades de los niños y las de las familias acogedoras. ¿Estás ofreciéndome un nuevo trabajo?, pregunté sorprendida. Te estoy ofreciendo la oportunidad de ampliar lo que ya has comenzado, de ayudar a más niños como Lucas y Ana, de apoyar a más personas que quieren hacer lo que tú has hecho. La propuesta me dejó sin palabras. Era como si todo encajara de repente. Mi experiencia personal, mi formación como profesora, mi reciente viaje como familia acogedora. Como si todos los caminos me hubieran llevado exactamente a este punto. Necesito pensarlo. Respondí finalmente. Especialmente con lo de la tía de los niños. Por supuesto, asintió Javier. No hay prisa. Pero Elena, pase lo que pase con Lucas y Ana, lo que has construido aquí es valioso y puede seguir creciendo. Esa noche, mientras ayudaba a Ana con su tarea, la niña me miró con sus grandes ojos curiosos. Tía Elena, ¿tú tienes mamá? La pregunta me tomó por sorpresa. Sí, tengo una mamá. ¿Y por qué nunca la vemos? ¿No le gustan los niños? Me quedé en silencio, por un momento, buscando las palabras adecuadas. Mi mamá y yo no nos llevamos muy bien. A veces, las familias son complicadas. Ana asintió, como si esto tuviera perfecto sentido para ella. Como mi mamá y yo. Ella me quería, pero no podía cuidarme bien. Exactamente, respondí, sorprendida, por su intuición. Pero ahora nos cuidas tú, continuó Ana. Y aunque venga nuestra tía, tú seguirás siendo nuestra tía Elena, ¿verdad? Sus palabras me llenaron de una emoción tan intensa que por un momento no pude hablar. Sí, cariño, logré decir finalmente. Siempre seré vuestra tía Elena, pase lo que pase. Ana sonrió, satisfecha, y volvió a su tarea como si no acabara de darme el regalo más precioso. La certeza de que, sin importar lo que trajera el futuro, lo que habíamos construido juntos no desaparecería. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que había encontrado mi lugar en el mundo. No era el que había planeado, ni remotamente parecido a lo que había imaginado cuando soñaba con Barcelona y mi especialización en literatura.
Era mejor, más real, más profundo, un hogar construido no sobre expectativas o obligaciones, sino sobre una elección consciente de amor. Una familia que no era de sangre, pero sí de corazón. Mientras terminábamos la tarea, tomé una decisión. Aceptaría la propuesta de Javier. Construiría ese centro de apoyo, ayudaría a más niños como Lucas y Ana, a más adultos dispuestos a abrir sus corazones y hogares. Y si la tía de los niños resultaba ser la persona adecuada para ellos, los apoyaría en esa transición. Y si no, seguiríamos construyendo nuestra peculiar familia, día a día, con todas sus imperfecciones y momentos de gracia. De cualquier manera, sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Y por eso, estaba profundamente agradecida. Tía, Elena, ¿me ayudas con este problema?, preguntó Lucas, mostrándome su cuaderno de matemáticas. Claro que sí, cariño, respondí, sentándome junto a él en la mesa de la cocina. Estoy aquí para ayudarte con lo que necesites. Y lo decía en serio, con todo mi corazón. Las semanas siguientes transcurrieron en una extraña mezcla de normalidad y ansiedad anticipatoria. No le había dicho nada a los niños sobre su tía. Quería protegerlos de una nueva decepción si al final ella decidía no venir o no quedarse con ellos. Una mañana de sábado, mientras hacíamos tortitas para el desayuno, una tradición que habíamos establecido, mi teléfono sonó. Era Carmen. Elena, la tía de los niños ha llegado a España. Quiere conocerlos mañana. Mi estómago se contrajo. ¿Tan pronto? Es mejor no alargar estas situaciones. He pensado que podríamos reunirnos en un espacio neutral, quizás en mi oficina, a las 11. Después de colgar, me quedé mirando a Lucas y Ana, que decoraban sus tortitas con fruta y chocolate, ajenos a que su mundo podría cambiar nuevamente en cuestión de horas. Niños, comencé, sentándome con ellos, tengo algo importante que contarles. Les expliqué, con la mayor suavidad posible, que habían encontrado a una hermana de su padre, una tía que no sabía de ellos hasta hace poco. Les conté que vendría a conocerlos mañana. Ana reaccionó con curiosidad infantil. ¿Cómo es? ¿Se parece a papá? Lucas, en cambio, se puso rígido. No quiero conocerla, declaró. No quiero irme contigo. Nadie ha dicho que tengas que irte, Lucas, respondí, aunque no podía prometerle eso realmente. Solo van a conocerse, y yo estaré con ustedes todo el tiempo. Esa noche, después de acostar a los niños, me encontré dando vueltas por la casa, incapaz de dormir. ¿Y si la tía resultaba ser maravillosa y quería llevarse a los niños? ¿Y si era terrible y aún así le daban la custodia por ser familia, biológica? ¿Y si los separaba? La mañana siguiente, vestía a los niños con especial cuidado. Lucas estaba taciturno. Ana nerviosa pero entusiasmada. Yo intentaba mantener una fachada de calma que estaba lejos de sentir. La oficina de Carmen era un espacio acogedor, con plantas y dibujos infantiles en las paredes. Sofía y yo compartíamos la custodia legal de los niños, una situación poco común pero que los servicios sociales aprobaron dado el evidente beneficio para Lucas y Ana. Mientras tanto, acepté la propuesta de Javier. El centro de apoyo para familias acogedoras comenzó a tomar forma, primero como una pequeña oficina en el instituto, luego como un espacio propio en el centro del pueblo. Otras familias se sumaron al programa, inspiradas por nuestra historia. Creamos grupos de apoyo, talleres para padres acogedores, actividades para los niños. Javier y yo trabajábamos codo con codo, nuestra amistad profundizándose con cada proyecto compartido. Una tarde, mientras cerrábamos el centro después de un día especialmente ocupado, Javier me miró con esa intensidad que siempre me hacía contener el aliento. Nunca imaginé que llegaríamos tan lejos cuando te entrevisté aquel día, dijo. Has transformado no solo tu vida, sino la de tantos niños, tantas familias. No lo hice sola, respondí. Tú creíste en mí cuando ni yo misma lo hacía. Nos miramos en silencio, esa corriente de entendimiento y conexión fluyendo entre nosotros como siempre. Pero esta vez, algo cambió. Javier dio un paso adelante. Tomó mi mano. Elena, creo que deberíamos. Su teléfono sonó, interrumpiendo. El momento. Era una emergencia en el instituto. Un niño recién llegado que estaba teniendo una crisis. La conversación quedó suspendida, pero ambos sabíamos que algo había cambiado entre nosotros. Que los sentimientos que habíamos mantenido, en segundo plano, estaban finalmente emergiendo. De camino a casa, recibí un mensaje de mi madre, el primero en meses. Elena, tu hermana tuvo un niño ayer.
Espero que al menos felicites a tu sobrino. Miré el mensaje por un momento. En otro tiempo, habría sentido esa punzada familiar de dolor, ese anhelo de aprobación que nunca llegaría. Ahora, solo sentí una vaga nostalgia por lo que podría haber sido si mi madre hubiera sido capaz de amarme como yo amaba a Lucas y Ana. Pero mi vida estaba llena, rebosante de propósito y afecto. Tenía a los niños, a Sofía, que se había convertido en una amiga además de comadre, a Javier, y lo que fuera que estuviera creciendo entre nosotros. Con calma, respondí al mensaje. Felicidades por el nacimiento. Espero que estén todos bien. Simple, educado, sin abrir viejas heridas. Era lo máximo que podía ofrecer. Esa noche, en casa, celebramos el cumpleaños de Lucas. Sofía trajo un pastel. Yo decoré la casa con serpentinas. Ana insistió en que su hermano abriera primero su regalo, un dibujo enmarcado de nuestra peculiar familia. Mientras veía a Lucas soplar las velas, rodeado de personas que lo amaban incondicionalmente, pensé en el extraño y maravilloso camino que me había traído hasta aquí. Como el rechazo de mi madre, que una vez me pareció el fin de mi mundo, había sido en realidad el comienzo de algo mucho más valioso. Pide un deseo, dijo Ana, emocionada. Lucas cerró los ojos un momento. Luego sopló las velas con determinación. Todos aplaudimos. ¿Qué pediste?, preguntó Sofía. No puedo decirlo o no se cumplirá, respondió Lucas con la seriedad de sus 10 años. Pero luego añadió, mirándome, aunque creo que ya se está cumpliendo. Y en sus ojos vi reflejada la misma certeza que sentía en mi corazón, que sin importar cómo habíamos llegado aquí, éramos exactamente donde debíamos estar. Una familia construida no por obligación o sangre, sino por elección y amor. Una familia real. 5 años pueden cambiar una vida por completo. Lo sé mejor que nadie. El Centro de Apoyo para Familias Acogedoras de Villa Esperanza se había convertido en un modelo a seguir para otras comunidades. Lo que comenzó como una pequeña oficina era ahora un edificio de 2 plantas con sala de terapia, espacio para talleres y un patio de juegos. Habíamos ayudado a más de 50 niños a encontrar hogares temporales o permanentes. Lucas, con 15 años, se había convertido en un adolescente serio y reflexivo, apasionado por la fotografía. Ana, a sus 12, desbordaba energía y creatividad. Soñaba con ser actriz o cantante, dependiendo del día. Sofía seguía siendo una parte fundamental de nuestras vidas. Se había establecido definitivamente en Villa Esperanza, traduciendo libros desde su pequeña casa a pocas calles de la nuestra. La relación entre nosotras había evolucionado hasta una amistad profunda, unidas por el amor a los niños que compartíamos. Y Javier. Javier era ahora mi esposo. Nos casamos hace 3 años. Cuando llegamos, la tía ya estaba allí. Se llamaba Sofía Martínez, una mujer de unos 40 años, con el mismo cabello oscuro y ojos intensos de Lucas. Nos presentamos en un ambiente de cortés tensión. Los niños se escondían detrás de mí. Lucas aferrándose a mi mano como si temiera que lo arrancaran de mi lado. «Te pareces mucho a mi hermano», dijo Sofía a Lucas después de un momento. «Tengo fotos de él, si quieres verlas algún día». Lentamente, la conversación empezó a fluir. Sofía nos contó que vivía en Londres desde hacía 15 años, que trabajaba como traductora, que no había sabido de la existencia de los niños hasta que los servicios sociales la localizaron a través de una búsqueda de familiares. «No, sabía que mi hermano había tenido hijos», explicó. «Perdimos contacto hace muchos años. Cuando supe de ustedes, sentí que tenía que conocerlos». Ana, siempre la más sociable, comenzó a hacer preguntas. ¿Tenía mascotas? ¿Le gustaban los cuentos? ¿Había estado en Disneyland? Lucas permaneció callado, observándola con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Al final de la reunión, que duró casi 2 horas, Carmen sugirió que Sofía pasara tiempo con los niños regularmente durante las próximas semanas, para conocerse, mejor antes de tomar decisiones sobre la custodia. «Estoy de acuerdo», dijo Sofía. Luego me miró a mí. «Elena, es evidente que los niños te quieren mucho. Has hecho un trabajo increíble con ellos. No pretendo romper lo que has construido». Sus palabras me sorprendieron. Había esperado. No sabía exactamente qué. Que reclamara a los niños inmediatamente. Quizás. Que me viera como una competidora. «Solo quiero ser parte de sus vidas», continuó. «Son mi familia, la única que me queda. Pero entiendo que tú también eres su familia ahora». De regreso a casa, Lucas finalmente rompió su silencio. «No quiero irme a Londres», declaró. «Quiero quedarme aquí, contigo y con Ana». «Nadie ha dicho que tengas que irte a Londres»,
le aseguré, aunque no estaba segura de si era cierto. Love. Tía Sofía parece simpática, opinó Ana desde el asiento trasero. Dijo que podría llevarnos a Disneyland París algún día. Los días siguientes establecimos una rutina. Sofía venía a casa, pasaba tiempo con los niños, nos acompañaba a excursiones o al parque. Era amable, paciente, visiblemente interesada en conocer a sus sobrinos. Una tarde, mientras los niños jugaban en el jardín comunitario, Sofía y yo tuvimos nuestra primera conversación real. No tengo intención de separarlos, me dijo directamente, ni de llevármelos lejos de ti, Elena. Veo lo mucho que te necesitan, lo que has construido con ellos. Pero eres su tía, respondí. Tienes derecho legal. Los derechos legales no son lo único importante aquí, interrumpió. Lo que importa es lo que sea mejor para Lucas y Ana, y creo firmemente que arrancarlos del hogar que han encontrado contigo sería traumático para ellos. Sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. He estado pensando, continuó Sofía. Mi trabajo como traductora es flexible. Podría trasladarme aquí, al menos temporalmente. Podríamos colaborar de alguna manera, ser una familia, extendida para los niños. La miré, asombrada por su propuesta. No era lo que esperaba en absoluto. ¿Lo harías? ¿Dejarías Londres para estar cerca de ellos? Sofía asintió. Son lo único que me queda de mi hermano, y después de conocerlos, siento que pertenezco aquí, con ellos. Si tú estás de acuerdo, por supuesto. Observé a Lucas y Ana jugando, riendo, ajenos a la conversación que determinaría su futuro. Pensé en el centro de apoyo que Javier quería que coordinara, en cómo esos niños me habían dado un propósito que nunca imaginé tener. Creo que podríamos intentarlo, dije finalmente, por ellos. Un mes después, Sofía se mudó a un pequeño apartamento a pocas calles de nuestra casa. Establecimos un ritmo. Los niños pasaban la mayoría del tiempo conmigo, pero visitaban a su tía regularmente. Algunos fines de semana se quedaban con ella. Era una situación inusual, pero funcionaba. Los niños florecían con el amor y atención de dos adultos comprometidos con su bienestar. Lucas empezó a abrirse más, fascinado por las historias que Sofía le contaba sobre su padre. Ana disfrutaba teniendo una tía de verdad, como ella decía. Y yo descubrí que mi corazón tenía más espacio del que creía, que compartir. El amor de estos niños no lo disminuía, sino que lo multiplicaba. Con el tiempo, formalizamos nuestro arreglo. En una ceremonia sencilla en el jardín del instituto. Lucas entregó los anillos. Ana lanzó pétalos de flores. Sofía fue mi madrina. Formábamos una familia poco convencional, pero que funcionaba perfectamente para nosotros. La mañana que todo cambió comenzó como cualquier otra. Estaba en el centro, preparando un taller para nuevas familias acogedoras, cuando recibí una llamada de un número desconocido. ¿Elena Vega?, preguntó una voz femenina que no reconocí. Sí, soy yo. Soy Lucía Gómez, asistente social en Miners Madrid. La llamo respecto a su madre, Carmela Vega. Mi corazón dio un vuelco. Hacía años que no sabía nada de mi madre, salvo algún ocasional mensaje por mi cumpleaños o Navidad, siempre cargado de reproches velados. Su madre ha sufrido un derrame cerebral, continuó la mujer. Está estable, pero necesitará cuidados. Su hermana Daniela no puede hacerse cargo por ahora, y su madre ha solicitado específicamente verla a usted. Me quedé en silencio, asimilando la información. Mi madre enferma, solicitando mi presencia después de años de distanciamiento. ¿Y Daniela? ¿Dónde estaba mi perfecta hermana ahora que nuestra madre la necesitaba? ¿Señora Vega? ¿Sigue ahí? Sí, disculpe. ¿Dónde está mi madre ahora? En el Hospital Central de Madrid. Los médicos dicen que podrá ser dada de alta en unos días, pero necesitará supervisión constante durante su recuperación. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana hacia la plaza del pueblo. 5 años sin ver a mi madre. 5 años construyendo una vida lejos de su influencia tóxica. Esa noche, reuní a mi familia en la sala. Javier, Lucas, Ana y Sofía, que cenaba con nosotros como cada jueves. Mi madre está enferma, anuncié. Tuvo un derrame cerebral y necesita cuidados. ¿La abuela que nunca conocimos?, preguntó Ana con curiosidad. Lucas frunció el ceño. Aunque nunca le había contado todos los detalles, él entendía que mi relación con mi madre era complicada. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Javier,
tomando mi mano. Iré a Madrid a verla. Necesito saber cómo está. ¿Qué necesita? ¿Quieres que te acompañe?, ofreció. Pensé un momento. No, esto es algo que debo hacer sola. Madrid me recibió con un día gris y lluvioso, tan apropiado para mi estado de ánimo. El taxi me dejó frente al hospital, un edificio imponente de cristal y acero. Mi madre estaba en una habitación individual, pálida y disminuida contra las sábanas blancas. Al verme, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Elena», murmuró con voz débil. «¿Viniste?» Me acerqué con cautela, como quien se aproxima a un animal herido que podría atacar en cualquier momento. «Hola, mamá». Se veía mucho más vieja de lo que recordaba. El derrame había afectado el lado izquierdo de su rostro, dejando una ligera parálisis. Daniela se fue, dijo después de un momento de silencio incómodo. Se mudó a Australia con su marido y el niño. Apenas llama. No supe qué decir. ¿Acaso esperaba que sintiera lástima por ella? ¿Que la consolara por el abandono de la hija que siempre había favorecido? Lo siento, respondí finalmente, porque no se me ocurrió nada más apropiado. Los médicos dicen que necesitaré ayuda, continuó mi madre, al menos por unos meses. No puedo quedarme sola. Y ahí estaba, la razón de su llamada, la razón por la que había solicitado verme después de 5 años de silencio. Entiendo, dije, midiendo mis palabras. ¿Has considerado un centro de rehabilitación? Mi madre pareció sorprendida, como si hubiera esperado que inmediatamente me ofreciera a cuidarla personalmente. Pensé que quizás podrías venir a casa por un tiempo, solo hasta que me recupere. La miré, esta mujer que había dictado el curso de mi infancia, que me había hecho sentir insuficiente durante décadas, que me había echado de su casa como si fuera una carga, y sentí una mezcla de compasión y determinación. No puedo hacer eso, mamá. Tengo una vida, una familia, responsabilidades. Sus ojos se estrecharon. ¿Una familia? ¿Te refieres a esos niños que no son tuyos? ¿A ese hombre con el que te casaste? Exactamente a ellos me refiero. Mi familia. Yo soy tu familia, Elena. Soy tu madre. La miré y por primera vez vi claramente lo que nunca había querido admitir. Que para mi madre, familia significaba control, obligación, sacrificio unilateral. Sí, eres mi madre. Y puedo ayudarte a encontrar la atención que necesitas. Puedo visitarte regularmente, pero no voy a abandonar mi vida por ti, mamá. No, esta vez. Su rostro se endureció tanto como su condición se lo permitía. Siempre fuiste egoísta, siempre pensando en ti misma. En otro tiempo, esas palabras me habrían destrozado. Ahora, solo sentí una triste claridad. No, mamá, no es egoísmo. Establecer límites saludables. No es egoísmo construir una vida que me haga feliz. En las siguientes semanas, organicé todo para que mi madre recibiera atención profesional. Contraté a una enfermera, programé sesiones de rehabilitación, me aseguré de que tuviera todo lo necesario para su recuperación. La visitaba 2 veces por semana, viajando desde Villa Esperanza. Nuestras conversaciones eran tensas, llenas de silencios y reproches apenas contenidos. Un día, mientras le ayudaba a ordenar algunos papeles, encontré fotos viejas en un cajón. Yo a los 5 años, sonriendo con un diente menos. Daniela y yo en la playa, adolescentes incómodas posando juntas. Éramos una familia normal, ¿sabes?, dijo mi madre, notando mi interés en las fotos. Antes de que tu padre nos dejara. Fue duro, Elena. Muy duro. Era la primera vez que mencionaba a mi padre en años. Lo sé, mamá, pero eso no justifica cómo me trataste. Solo quería lo mejor para ti, insistió. Que fueras fuerte, independiente, haciéndome sentir que nunca era suficiente, comparándome constantemente con Daniela. Se quedó en silencio un momento. Daniela era más fácil, admitió finalmente. Tú siempre fuiste diferente, como tu padre. Nunca supe realmente cómo llegar a ti. No era una disculpa, ni siquiera un reconocimiento completo del daño causado, pero era más de lo que había esperado. Con el tiempo, a medida que mi madre se recuperaba físicamente, nuestra relación encontró un nuevo equilibrio. No éramos cercanas, probablemente nunca lo seríamos, pero había un respeto mutuo que antes no existía. Un día, sorprendentemente, pidió conocer a Lucas y Ana. «Son tu familia ahora», dijo.
Debería conocerlos. Los niños la visitaron con cierta aprensión. Lucas, protector como siempre, observaba cada movimiento de mi madre con ojos cautelosos. Ana, más abierta, le mostró fotos de nuestra casa. Le habló de sus clases de teatro. Mi madre los escuchó con interés, haciendo preguntas, mostrando una calidez que nunca había dirigido hacia mí. Al despedirnos, mientras los niños esperaban en el coche, mi madre me detuvo en la puerta. «Has construido algo bueno, Elena», dijo en voz baja. Algo que yo nunca supe cómo construir. La miré, sorprendida por este inesperado reconocimiento. «Gracias, mamá». No era reconciliación completa, ni perdón incondicional. Era simplemente la constatación de una verdad. Que el valor de una persona no viene determinado por quienes deberían haberte amado, sino por aquellos a quienes tú eliges amar. De regreso a Villa Esperanza, mientras observaba a mis hijos dormir en el asiento trasero, pensé en el largo camino recorrido. Desde esa noche de soledad con 2 maletas hasta este momento de plenitud rodeada de amor elegido. Mi madre seguiría siendo mi madre, con todas sus imperfecciones. Pero ya no tenía el poder de definirme, porque al final había descubierto mi verdadero valor, no en la aprobación ajena, sino en la capacidad de dar y recibir amor auténtico. De ser hogar para quienes lo necesitaban, de construir con mis propias manos la familia que siempre deseé tener. Y esa era una lección que, irónicamente, debía agradecer a quien menos esperaba, a la mujer que me echó de casa sin piedad, obligándome a encontrar mi propio camino, un camino que, contra todo pronóstico, me había llevado exactamente donde necesitaba estar. 10 años más tarde, la graduación universitaria de Lucas reunió a toda nuestra familia en el auditorio principal de la Universidad de Madrid. A mis 52 años, sentada entre Javier y Ana, observaba con orgullo cómo mi hijo subía al podio para recibir su diploma en trabajo social. «Y ahora», anunció el decano, «tenemos el honor de escuchar unas palabras de Lucas Mendoza Vega, elegido por sus compañeros para representarlos en este día tan especial». Lucas ajustó el micrófono, su mirada recorriendo el público hasta encontrarse con la mía. Me dedicó una pequeña sonrisa antes de comenzar. Cuando tenía 9 años, comenzó, creía que mi vida había terminado. Mi madre biológica me había abandonado, junto con mi hermana pequeña. No teníamos a nadie más en el mundo. Hasta que apareció una profesora de literatura que, sin tener ninguna obligación hacia nosotros, decidió abrirnos las puertas de su casa y de su corazón. Mi visión se nubló con lágrimas mientras Lucas continuaba hablando sobre familia, sobre segundas oportunidades, sobre cómo las personas que nos rescatan a veces son quienes menos esperamos. Hoy no estaría aquí sin ella, sin mi padre Javier, sin mi tía Sofía, y por supuesto, sin mi hermana Ana, quien me enseñó que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay espacio para la alegría. Ana, ahora una hermosa joven de 22 años estudiando danza, apretó mi mano con fuerza. Al otro lado del auditorio, Sofía, con su cabello ahora veteado de gris, sonreía con lágrimas en los ojos. Mi madre Elena me enseñó la lección más importante de mi vida, que la familia no se define por la sangre, sino por el amor. Y es esa lección la que me ha traído hasta aquí, la que me impulsa a dedicar mi vida a ayudar a otros niños que, como yo una vez, necesitan a alguien que crea en ellos. El auditorio estalló en aplausos. Javier, mi compañero de vida durante más de una década, besó mi mejilla susurrando, «Lo hicimos bien, ¿verdad?». Después de la ceremonia, mientras esperábamos a Lucas entre la multitud, una figura familiar, se acercó lentamente. Mi madre, ahora en sus 70 y tantos, apoyada en un bastón pero con la espalda recta y la mirada clara. Nuestra relación había evolucionado lentamente a lo largo de los años. Nunca sería la madre que yo había anhelado en mi infancia, pero habíamos encontrado una forma de coexistir pacíficamente, de respetarnos mutuamente. Fue un discurso hermoso, comentó, refiriéndose a Lucas. «Estás criando a un joven extraordinario, Elena». «Gracias, mamá», respondí, aceptando el cumplido por lo que era. Un reconocimiento sincero de mi valor como madre, algo que nunca creí escuchar de sus labios. «¿Supiste algo de Daniela?», me atreví a preguntar. Mi hermana se comunicaba esporádicamente, siempre con excusas para no visitar, siempre demasiado ocupada con su vida en Australia. Mi madre negó con la cabeza. La última vez fue en Navidad. Una llamada breve. No había reproche en su voz, solo una triste aceptación.
La vida le había enseñado, de la manera más dura, que las expectativas y las apariencias no son lo que construye relaciones verdaderas. Lucas llegó entonces, radiante en su toga y birrete. Abrazó a su abuela con genuino cariño. Luego me envolvió en un abrazo tan fuerte que apenas podía respirar. «Gracias, mamá», susurró en mi oído. «Por todo». Esa tarde, en la celebración en nuestro jardín, observé a mi familia reunida. Ana bailando con sus amigos, Lucas compartiendo anécdotas con sus compañeros de universidad, Javier organizando la parrillada, Sofía sirviendo bebidas. Incluso mi madre parecía relajada, conversando con algunos vecinos que se habían convertido en amigos a lo largo de los años. El Centro de Apoyo para Familias Acogedoras ahora tenía sucursales en 3 provincias, ayudando a cientos de niños cada año. Javier y yo habíamos escrito un libro sobre nuestra experiencia, compartiendo lo que habíamos aprendido para que otros pudieran beneficiarse. ¿En qué piensas?, preguntó Javier, sentándose a mi lado con un plato de comida. En «¿Cómo puede cambiar la vida?», respondí. Aquel día, cuando mi madre me echó de casa, pensé que era el fin de mi mundo. Nunca imaginé que sería el comienzo de algo tan hermoso. Javier sonrió, entrelazando sus dedos con los míos. El universo tiene formas extrañas de llevarnos donde debemos estar. Miré a Lucas, ahora hablando animadamente con mi madre, probablemente contándole sobre sus planes para trabajar en protección infantil. Ana se unió a ellos, siempre radiante, siempre trayendo luz. El teléfono de Javier sonó. Era del instituto, informando sobre un nuevo caso. 2 hermanos pequeños, recién llegados, que necesitaban una familia de acogida urgentemente. Nos miramos, una pregunta silenciosa entre nosotros. Después de todos estos años, ¿estábamos dispuestos a abrir nuevamente nuestro hogar, nuestros corazones? «Diles que iremos mañana a primera hora», respondí por ambos, porque eso era lo que hacíamos. Transformábamos el dolor en propósito, el rechazo en aceptación, la soledad en familia. Y mientras el sol se ponía sobre nuestro jardín lleno de risas y conversación, supe con certeza absoluta que aquella joven profesora herida y perdida que una vez fui estaría orgullosa de lo que habíamos construido juntos. Un legado de amor que continuaría creciendo, ramificándose,